Mis hijos se fueron de vacaciones con el amante de mi esposa infiel, al regresar. Entraron en pánico cuando vieron. Ellos movieron ficha. Ahora, me toca a mí. La llave inglesa se resbaló de mis dedos grasientos y resonó contra el suelo de hormigón de mi garaje, retumbando como un trueno en el repentino silencio. A través de la delgada pared que separaba mi taller de nuestra cocina, pude oír la voz de mi hija de 17 años, ella, afilada y cortante como una cuchilla. Dios, mamá, no puedo creer que lo hayas aguantado tanto tiempo. Es un completo perdedor. Al menos ahora, por fin, estás consiguiendo lo que te mereces. Me quedé helado bajo el capó del viejo Buick de la señora Patterson, con las manos todavía aferradas al alternador con el que había estado luchando durante la última hora. El olor a aceite de motor y óxido llenaba mis fosas nasales. Pero no podía enmascarar el sabor amargo que, de repente, inundó mi boca. Mi nombre es Jake Morrison. Y llevo 22 años arreglando coches en este suburbio industrial de Milton. Me casé con mi mujer, Stephanie, cuando ambos éramos jóvenes y estúpidos. En aquella época en la que ella pensaba que mis manos callosas y mi aire de obrero eran encantadores, en lugar de vergonzosos. Ahora, ella es asistente legal en Henderson y Asociados, el bufete de abogados más ostentoso de nuestro pequeño rincón perdido. Y yo sigo siendo el tipo que se ensucia las uñas para ganarse la vida. Cariño, baja la voz. La voz de Stephanie llegó a través de la pared, pero no había una preocupación real en ella. Solo la cautela ensayada de alguien que se ha acostumbrado a vivir una doble vida. Me limpié las manos en el mono de trabajo y me acerqué sigilosamente a la puerta que conectaba el garaje con la casa. La conversación se estaba poniendo interesante, y después de 18 años de matrimonio, había aprendido que las cosas más importantes siempre se decían cuando la gente pensaba que no podía oírlas. ¿Por qué? Seguramente está demasiado ocupado jugando con sus juguetitos como para darse cuenta de algo, rió ella. Y el sonido fue como el de unas uñas arañando una pizarra. Además, todo el mundo en el instituto ya sabe lo tuyo con Brad. La madre de Jenny os vio en el bar de ese hotel del centro el viernes pasado. La sangre se me convirtió en agua helada en las venas. Bradley Hoffman. Un extraordinario agente inmobiliario con sus dientes perfectamente blancos y su BMW que trajo a mi taller exactamente una vez, antes de decidir que yo no era lo suficientemente exclusivo para su preciada ingeniería alemana. Brad, quien mi esposa afirmaba que era solo un amigo de su nuevo gimnasio. Brad, quien aparentemente había estado haciendo mucho más que ayudarla durante sus sesiones de yoga de los viernes por la noche. La madre de Jenny debería meterse en sus propios asuntos, dijo Stephanie. Pero pude oír la preocupación que ahora se deslizaba en su voz. Y tú tienes que tener más cuidado con lo que dices. Tu padre no es estúpido, aunque a veces actúe como si lo fuera. Gracias por el voto de confianza, cariño. Me alejé de la puerta y volví al Buick, pero ahora me temblaban las manos. Y la simple tarea de cambiar un alternador me pareció de repente imposible. Mi mente iba a toda velocidad, conectando puntos que había estado demasiado ciego o confiado para ver antes. Las noches hasta tarde en la oficina, que se habían vuelto más frecuentes en los últimos 6 meses. La ropa nueva que había estado comprando. Cosas caras que no encajaban con nuestro presupuesto ni con su habitual estilo conservador. La forma en que había empezado a ir al gimnasio religiosamente cada viernes por la tarde. Volviendo siempre a casa con el pelo perfectamente peinado y el maquillaje fresco. Como si hubiera pasado más tiempo frente a un espejo que en una cinta de correr. Y las llamadas telefónicas, Dios. Las llamadas que siempre parecían terminar bruscamente cada vez que yo entraba en la habitación. Terminé de cambiar el alternador en piloto automático. Mis manos trabajando por memoria muscular mientras mi cerebro procesaba las implicaciones de lo que acababa de oír. Para cuando oí el coche de Stephanie salir del camino de entrada. Probablemente en dirección a otra reunión con un cliente, ya había tomado mi decisión.
Si mi esposa me estaba engañando, lo iba a averiguar. Y si pensaba que era demasiado estúpido para darme cuenta, bueno. Estaba a punto de descubrir lo muy equivocada que podía estar. 3 días después, estaba sentado en el gimnasio de boxeo de mi amigo Gord, tomándome una cerveza y viéndole golpear el saco pesado como si le debiera dinero. Gordy M.C. Cready había sido mi mejor amigo desde el instituto. Cuando él era un campeón de los guantes de oro y yo era el chico que mantenía su moto en funcionamiento. Ahora, era dueño de este gimnasio destartalado en el lado malo de la ciudad, entrenando a aspirantes a tipos duros y a luchadores acabados que todavía creían que tenían una última oportunidad de gloria. A ver si lo he entendido bien, dijo Gordy entre combinaciones, con la respiración entrecortada. Tu mujer ha estado actuando de forma extraña, tu hija cree que eres un perdedor. Y tú quieres jugar al detective privado. No quiero jugar a nada, dije, dando un largo trago a mi botella. Quiero saber la verdad. Gordy dejó de golpear el saco y se giró para mirarme. Rondaba los 50, igual que yo. Pero todavía parecía que podía aguantar 10 asaltos con tipos de la mitad de su edad. Su cara estaba marcada por demasiadas peleas, pero sus ojos eran agudos e inteligentes. Jaque, ¿estás seguro de que quieres abrir esta caja de Pandora? A veces, la ignorancia es realmente una bendición. Demasiado tarde para eso, dije. Ya he oído suficiente para saber que algo está pasando. Ahora necesito saber hasta qué punto es grave. Asintió lentamente, comprendiendo. ¿Qué necesitas? Ayuda con algo de equipo de vigilancia. Nada sofisticado, solo una pequeña cámara que pueda esconder en una habitación de hotel. Las cejas de Gord se arquearon. Joder, Jaque, ¿de verdad que vas con todo, eh? Ella cree que soy demasiado estúpido para darme cuenta, dije. Y pude oír la ira colándose en mi voz. Vamos a ver lo lista que es en realidad. El siguiente viernes por la noche, estaba aparcado al otro lado de la calle del Milton Motor Lodge. Un lugar de mala muerte que alquilaba habitaciones por horas y no hacía demasiadas preguntas. Había pasado la tarde instalando una diminuta cámara inalámbrica en la habitación 237. La misma habitación donde Stephanie se había estado reuniendo con su amante. Según los extractos de la tarjeta de crédito que había encontrado escondidos en su joyero. A las 7:30 de la tarde, puntual como un reloj, el Honda plateado de Stephanie entró en el aparcamiento. Se quedó en el coche unos minutos, retocándose el maquillaje en el espejo retrovisor antes de caminar hacia la habitación 237. Con el paso seguro de alguien que había hecho ese viaje muchas veces antes. 15 minutos después, el BMW de Brad aparcó junto a su coche. Observé con los prismáticos cómo salía. Se alisaba su pelo perfectamente peinado y llamaba a la puerta. Cuando se abrió, vi la silueta de mi esposa enmarcada en el umbral. A contraluz por la barata iluminación del motel. Llevaba un vestido rojo que nunca le había visto. Algo que se ceñía a sus curvas y mostraba más piel de la que me había mostrado a mí en años. Se besaron, larga y apasionadamente, justo ahí en la puerta, donde cualquiera podía verlos. Luego la puerta se cerró, y yo me quedé sentado en mi camioneta. Observando las cortinas corridas y sintiendo como si alguien me hubiera metido la mano en el pecho y me hubiera arrancado el corazón. Pero aún no había terminado. Ni de lejos. Saqué mi teléfono y marqué el número de Milton Flowers. Un servicio de reparto local que abría hasta tarde para atender a maridos culpables y románticos de última hora. Hola, me gustaría enviar champán y bombones a la habitación 237 del motel, dije, manteniendo la voz firme. Y me gustaría incluir una tarjeta. Claro. ¿Qué le gustaría que dijera la tarjeta? Sonreí, y probablemente no fue una expresión agradable. Sonreí. Estáis en directo en cámara. 20 minutos después, vi al repartidor llamar a la puerta. Vi a Brad abrir, con la confusión clara en su rostro, incluso desde el otro lado de la calle. Luego lo vi leer la tarjeta, y su expresión cambió a algo entre el pánico y la rabia.
La puerta se cerró de un portazo, a través de mis prismáticos. Pude ver las sombras moviéndose frenéticamente detrás de las cortinas. Probablemente estaban buscando la cámara, pero la había escondido bien. Integrada en lo que parecía un detector de humo que hacía juego con los demás de la habitación. Arranqué mi camioneta y conduje a casa, silbando suavemente para mis adentros. La fase 1 estaba completa. Ahora venía la parte divertida. A las 9:45 p.m., envié un mensaje de texto a nuestro grupo de chat familiar, yo, Stephanie. Ella y los padres de Stephanie. El mensaje contenía un simple enlace y las palabras, pensé que esto podría resultaros interesante. Luego me recosté y esperé a que mi teléfono explotara. La primera llamada llegó de la madre de Stephanie a las 9:47 de la noche. Dejé que saltara el buzón de voz. La segunda llamada vino de ella a las 9:48. También dejé que saltara. A las 10:15, tenía 17 llamadas perdidas y 43 mensajes de texto. Que iban desde la confusión a la ira y la furia absoluta. Stephanie no volvió a casa esa noche, ni a la mañana siguiente. Finalmente, cruzó nuestra puerta principal a las 2:30 p.m. del sábado. Con un aspecto como si hubiera envejecido 5 años en las últimas 18 horas. Su pelo perfectamente peinado era un desastre. Su maquillaje estaba corrido y su vestido rojo estaba arrugado sin remedio. Tenemos que hablar, dijo, con la voz ronca. Ah, sí. Yo estaba sentado en la mesa de la cocina. Comiendo tranquilamente un sándwich y leyendo el periódico como si fuera cualquier otro sábado por la tarde. A mí me parece que todo está bastante claro. Jaque, por favor, déjame que te explique. La miré, luego la miré de verdad y, por un momento, casi sentí pena por ella. Casi. Explicar qué, Steph. Explicar cómo te has estado acostando con tu compañero de gimnasio en un motel barato durante los ¿últimos 6 meses? ¿Explicar cómo me has estado mintiendo a la cara cada viernes por la noche? O tal vez quieres explicar cómo tú y nuestra hija os habéis estado riendo a mis espaldas del patético perdedor que soy. Ella se encogió como si la hubiera abofeteado. No lo entiendes. Brad y yo. Nunca quisimos que esto pasara. Simplemente. Ahórratelo, la interrumpí. He oído ese discurso en una docena de películas. Simplemente pasó. No significó nada. Nunca quise hacerte daño. ¿Me he perdido alguno de los clásicos? Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas, pero no sentí nada. El hombre que la habría consolado, que habría intentado arreglar las cosas. Que se habría culpado a sí mismo por no ser lo suficientemente bueno. Ese hombre había muerto en algún momento entre oír a mi hija llamarme perdedor y ver a mi esposa besar a otro hombre en la puerta de un motel. ¿Qué es lo que quieres? Preguntó finalmente. Quiero el divorcio, dije simplemente. Te quiero fuera de mi casa. Y quiero asegurarme de que todo el mundo en este patético pueblucho sepa exactamente qué clase de mujer eres en realidad. Sus lágrimas se detuvieron de golpe, y vi algo frío y calculador parpadear en sus ojos. ¿Crees que puedes destruirme? ¿Crees que a alguien le importa lo que un mecánico de pueblo tenga que decir sobre algo? Ya veremos, dije. Se enderezó y, de repente. Se parecía más a la mujer que me había estado tomando el pelo todos estos meses. No tienes ni idea de con quién te estás metiendo, Jaque. No soy una ama de casa indefensa a la que puedas mangonear. Tengo amigos importantes, como Brad, como Tina Martínez. Es abogada, y es muy buena en su trabajo. Para cuando acabe contigo, tendrás suerte si conservas esta casa. Por no hablar de tu preciado garaje. Había oído hablar de Tina Martínez. Era una abogada de éxito que se había mudado a Milton hacía unos 5 años, supuestamente de Chicago. Se especializaba en casos de divorcio y tenía fama de ser despiadada. También era, al parecer, una de las nuevas amigas de Stephanie de su grupo de networking profesional.
Adelante, dije. Stephanie sonrió, y no fue agradable. Siempre fuiste demasiado estúpido para saber cuándo estabas vencido. Después de que se fuera, me senté en mi cocina y pensé en lo que había dicho. Tina Martínez. El nombre me resultaba familiar por alguna razón, pero no podía ubicar exactamente por qué. Ya se me ocurriría. Mientras tanto, tenía trabajo que hacer. Si Stephanie quería jugar duro, yo estaba más que dispuesto a complacerla. Pero estaba a punto de aprender que subestimar a tu oponente es la forma más rápida de perder una guerra. Cogí el teléfono y llamé a Gordy. ¿Recuerdas que dijiste que tal vez no quisiera abrir esta caja de Pandora? Sí. Bueno, pues ya está abierta, y voy a necesitar tu ayuda para convertirla en una herramienta. El lunes por la mañana llegaron los papeles del divorcio. Entregados por un mensajero que parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar. Firmé el acuse de recibo con una sonrisa que hizo que el pobre chico diera un paso atrás. Los papeles eran exhaustivos, tenía que reconocerle el mérito a Tina Martínez. Stephanie pedía la mitad de todo, la casa, el garaje, mis herramientas, incluso mi camioneta. También alegaba angustia emocional y solicitaba una pensión alimenticia basada en subreducida capacidad de ganancia debido al trauma de ver violada su privacidad. La mujer tenía agallas, eso se lo concedo. Conduje hasta Henderson y Asociados para entregar mi respuesta. El bufete de abogados estaba en el edificio más bonito del centro de Milton. Todo de cristal y acero. Intentando parecer importante en un pueblo que no había visto nada importante desde que la acería cerró en 1987. La recepcionista era una joven con dientes perfectos y una sonrisa ensayada. Lo siento, señor Morrison, pero la señora Martínez está hoy en el juzgado. ¿Le gustaría dejar un mensaje? Solo entréguele esto, dije, tendiéndole un sobre. Dentro había una sola hoja de papel con 5 palabras, que empiece el juego. Mueve ficha. Abogada. Estaba a medio camino de mi camioneta cuando oí que alguien me llamaba. Me giré y vi a Tom Bradley. Mi antiguo mejor cliente y el tipo que había recomendado mis servicios a la mitad del pueblo a lo largo de los años. Tom era el dueño de Bradley Construcción. Y su flota de camiones de trabajo había mantenido mi garaje ocupado durante la mayor parte de una década. Jaque. Oye, me alegro de haberte encontrado, dijo Tom, pero su expresión no coincidía con sus palabras. Parecía incómodo, como un hombre a punto de dar malas noticias. ¿Qué pasa, Tom? Escucha, me he enterado de lo que está pasando contigo y Stephanie. Y solo quería decir que lo siento, tío. El divorcio es duro. Gracias, dije, esperando a que soltara la bomba. La cosa es que, Jaque. Algunos de mis chicos han estado hablando, y con todo este drama y demás. Les preocupa traer sus vehículos a alguien que podría estar, ya sabes, distraído. Me quedé mirándole. ¿Me estás despidiendo, Tom? No es personal, Jaque. Son solo negocios. Quizá cuando las cosas se calmen. Cuando las cosas se calmen, repetí. Claro. Tom tuvo la decencia de parecer avergonzado. Lo siento, Jaque. De verdad que lo siento. No, no lo sientes, dije. ¿Tienes miedo? Miedo de que asociarse conmigo pueda dañar tu preciada reputación. Pues, aquí tienes un consejo gratis, Tom. Cuando tienes miedo de tu propia sombra, acabas viviendo en la oscuridad. Me subí a mi camioneta y me marché. Dejando a Tom de pie en el aparcamiento con cara de haber recibido un puñetazo en el estómago. Pero no había terminado con él. Ni de lejos. El resto de la semana trajo más de lo mismo. 3 clientes más cancelaron sus contratos de servicio. Los chicos de la taberna de Murphy, donde había estado tomando cervezas los viernes por la noche durante 15 años. De repente encontraron razones para evitar mi mesa. Incluso la señora
Anx. Mi vecina de 70 años que me había estado trayendo galletas caseras cada Navidad desde que me mudé al barrio. Cruzó la calle cuando me vio trabajando en mi jardín. Para el viernes por la noche, estaba sentado solo en mi garaje, rodeado de trabajos de reparación a medio terminar y botellas de cerveza vacías. Cuando Gordy apareció con un paquete de 6 cervezas y una expresión sombría. He oído que perdiste la cuenta de Bradley, dijo, acomodándose en la silla plegable que guardaba para las visitas. Entre otras, dije. Es curioso lo rápido que desaparecen 20 años de amistad cuando las cosas se ponen feas. La gente es como las ovejas, Jake. Siguen al rebaño. Sí, bueno. Quizás sea hora de que alguien les recuerde lo que pasa cuando las ovejas cabrean al lobo. Gordy enarcó una ceja. Ese no suena como el Jake Morrison que conozco. El Jake Morrison que conocías era un ingenuo, dije. Creía en el juego limpio, en ser honesto, en tratar a la gente con respeto. Mira a dónde le ha llevado eso. Entonces, ¿qué vas a hacer? Sonreí, y esta vez. No me importó si era agradable o no. Voy a darle a este pueblo exactamente lo que quiere. ¿Quieren un villano? Van a tener uno, Jake. Creen que soy el malo por exponer a mi esposa infiel. Creen que soy el problema porque no desaparezco tranquilamente y dejo que todo el mundo finja que no ha pasado nada. Bien. Si me van a dar el papel de villano en este pequeño drama, más vale que interprete el papel como es debido. Me levanté y caminé hacia mi banco de trabajo, donde había estado esbozando planes durante los últimos 3 días. Planes que harían que mi esposa y su amante desearan no haber oído nunca el nombre de Jake Morrison. ¿Qué es eso?, preguntó Gordy, mirando por encima de mi hombro. Eso, dije, es como se convierte a un mecánico en un monstruo. La primera fase de mi plan entró en vigor el lunes siguiente por la mañana. Había pasado el fin de semana recopilando información. Y lo que descubrí fue mejor de lo que esperaba. Brad Hoffman resultó que no era el exitoso magnate inmobiliario que pretendía ser. Su agencia tenía problemas, estaba atrasado en los pagos de su BMW. Y su mayor cliente era una promotora a la que le importaba mucho que sus agentes mantuvieran una imagen pública familiar. Empecé con su coche, el precioso BMW negro del que tan orgulloso estaba. Aparcado cada mañana en el solar detrás de su edificio de oficinas. Solo me llevó 10 minutos con un bote de pintura en spray transformarlo de un símbolo de éxito en una valla publicitaria rodante que anunciaba su flexibilidad moral. Infi en letras rojo brillante en el capó, destructor de hogares en la puerta del conductor. Y mi favorito personal, pregúntame por mi novia casada en la luna trasera. Yo ya me había ido para cuando Brad descubrió la renovación de su automóvil, pero la señora Anx, que aparentemente había decidido que valía la pena volver a hablar conmigo, se encargó gustosamente de ponerme al día. Según ella, los gritos de Brad se oían a 3 manzanas de distancia. La fase 2 implicó un poco de fontanería creativa. Brad vivía en Milton Gardens. Un lujoso complejo de apartamentos para jóvenes profesionales que querían sentirse importantes. El edificio tenía un sistema de correo centralizado, lo que me facilitó la entrega de un paquete especial a cada residente. El paquete contenía fotocopias de los extractos de la tarjeta de crédito de Brad, los que mostraban cargos regulares en el motel, junto con una nota amistosa explicando que a su vecino del 4B le gustaba pasar las tardes con las esposas de otros hombres. Incluí el nombre y la información laboral de mi esposa solo para ser exhaustivo. Para el miércoles, el casero de Brad había recibido suficientes quejas como para iniciar el proceso de desahucio. Pero solo estaba empezando. El jueves por la mañana, hice una visita a Pinnacle Development, el mayor cliente de Brad. No fui como Jake Morrison, el marido enfadado. Fui como Jake Morrison, ciudadano preocupado. Con un sobremanila lleno de documentación sobre las actividades extracurriculares de su empleado. Señor,
Henderson, le dije al presidente de la empresa. Pensé que debería saber que uno de sus agentes ha estado involucrado en un comportamiento que podría reflejarse negativamente en la reputación de su empresa. Richard Henderson era un hombre delgado y nervioso que había construido su negocio sobre él. Principio de que el escándalo era malo para las ventas. Revisó mi documentación con creciente alarma. Esto es muy preocupante, señor Morrison. Muy preocupante, de hecho. Pensé que debería saberlo, dije. Una empresa como la suya, con estándares tan altos, no querría asociarse con este tipo de comportamiento. Para el jueves por la tarde, Brad Hoffman estaba en el paro. El viernes trajo el plato fuerte. Había guardado lo mejor para el final. Descubrí que Brad había estado usando una tarjeta de crédito de la empresa para sus visitas al hotel, declarándolas como gastos de representación de clientes. Esto no era solo adulterio, era fraude, y el fraude era algo que la policía se tomaba muy en serio. No llamé a la policía directamente, eso habría sido demasiado obvio. En su lugar, hice una denuncia anónima a la Fiscalía del Estado, con copias de los extractos de la tarjeta de crédito y los recibos del hotel. Que ellos sacaran sus propias conclusiones. Para el viernes por la noche, la vida de Brad Hoffman estaba en ruinas. Sin trabajo, sin apartamento, sin un coche que valiera la pena conducir y con una investigación pendiente por fraude con tarjeta de crédito. Todo en el lapso de 5 días. Pero aún no había terminado. Ni de cerca. El sábado por la mañana, recibí una llamada de Tina Martínez. Señor Morrison, creo que tenemos que reunirnos. Ah, sí. Mi clienta está dispuesta a ser razonable con el acuerdo de divorcio si usted está dispuesto a cesar su campaña de acoso contra el señor Hoffman. Me reí. ¿Acoso? No he acosado a nadie. Simplemente me he asegurado de que la verdad sobre el carácter del señor Hoffman se hiciera de conocimiento público. Le ha destrozado la vida. Él destrozó la mía primero. Solo le estoy devolviendo el favor. Hubo una larga pausa. No sabe con quién está tratando, señor Morrison. Qué curioso, dije. Estaba pensando lo mismo de usted. Después de colgar, me senté en mi cocina y pensé en esa conversación. Había habido algo en la voz de Tina Martínez, algo personal. No se trataba solo de representar a un cliente. Esto era personal para ella. Fue entonces cuando caí en la cuenta. Tina Martínez. Conocía ese nombre porque no siempre fue Martínez. Hacía 5 años, cuando se mudó a Milton, había sido Tina Kowalski. Y 15 años antes, Tina Kowalski había sido mi socia en un taller que habíamos tenido juntos en la zona sur de la ciudad. El taller que había fracasado porque ella había estado desfalcando dinero de la cuenta del negocio para financiar sus estudios de derecho. El taller que me había costado los ahorros de toda mi vida cuando me vi obligado a comprar su parte para evitar la quiebra. El taller que me había enseñado a no volver a confiar nunca más en un socio. Tina Martínez no había venido a Milton por accidente. Había venido en busca de venganza. Y mi esposa infiel acababa de darle la oportunidad perfecta para conseguirla. Sonreí. Esto se estaba poniendo interesante. El enfrentamiento final tuvo lugar en la fiesta anual del barrio de Milton. Una pintoresca tradición en la que todo el pueblo se reunía en Riverside Park para fingir que éramos una gran familia feliz. Era el lugar perfecto para lo que tenía planeado, público. Concurrido y equipado con un sistema de sonido que podía llegar a todos los rincones del parque. Llegué temprano, vestido con mis mejores vaqueros y una camisa limpia. Llevando una silla plegable y una nevera llena de cerveza como cualquier otro residente listo para disfrutar de una tarde de sábado al sol. Lo que no anuncié fue la carpeta manila escondida bajo mi silla, llena de documentación que haría de esta una fiesta de barrio para recordar. Stephanie llegó 1 hora más tarde con Tina Martínez.
Ambas vestidas como si fueran a una función de un club de campo en lugar de a una barbacoa de barrio. Encontraron un sitio cerca del kiosco de música y colocaron sus propias sillas, posicionándose claramente para hacer algún tipo de declaración. Brad apareció 20 minutos después, con el aspecto de un hombre que había pasado por un infierno y no había logrado salir del todo. Su BMW estaba en el taller para ser repintado. Así que conducía un coche de alquiler destartalado que probablemente le costaba más al día de lo que ganaba ahora que estaba en el paro. Miró a su alrededor con nerviosismo antes de unirse a Stephanie y Tina. Claramente incómodo con el entorno público. Las primeras horas transcurrieron con bastante tranquilidad. Hubo las actividades de siempre, un partido de softball, pintacaras para los niños. Una cabina de Dunkin' atendida por voluntarios del cuerpo de bomberos. Yo desempeñé mi papel, charlando con los vecinos, comprando boletos para la rifa. Actuando como un hombre que intentaba seguir adelante con su vida después de un divorcio difícil. Pero estaba observando, siempre observando, y esperando mi momento. Llegó a las 4:30, durante la sección de anuncios a la comunidad. El alcalde Davidson estaba al micrófono agradeciendo a varios patrocinadores y voluntarios cuando me levanté y empecé a caminar hacia el kiosco de música. Disculpe, alcalde Davidson, llamé, lo suficientemente alto para que todos me oyeran. Me gustaría decir unas palabras, si le parece bien. Davidson pareció confundido, pero me entregó el micrófono. La multitud se sumió en un silencio expectante. Probablemente pensando que iba a hacer algún tipo de disculpa pública o súplica de compasión. Estaban equivocados. Amigos, quiero agradeceros a todos por haber venido hoy, empecé. Mi voz se oía claramente por todo el parque. Es genial ver a nuestra comunidad unida así. Me recuerda por qué he estado orgulloso de llamar a Milton mi hogar durante los últimos 20 años. Podía ver a Stephanie y Tina intercambiando miradas de preocupación. Brad miraba a su alrededor como si quisiera salir corriendo. Ahora bien, sé que últimamente se ha hablado mucho de mi situación personal, continué. Algunos de vosotros habéis oído que mi esposa y yo nos vamos a divorciar. Eso es cierto. Lo que quizás no sepáis es el porqué. Jaque, no hagas esto, gritó Stephanie, pero la ignoré. Veréis, descubrí que mi esposa ha estado teniendo una aventura con Brad Hoffman, que está allí. Señalé directamente a Brad, que se puso rojo y empezó a levantarse. Se han estado reuniendo en el motel todos los viernes por la noche durante los últimos 6 meses. Usando tarjetas de crédito de empresa para pagar sus pequeñas escapadas románticas. La multitud estaba en silencio sepulcral, pendiente de cada palabra. Pero esa no es la parte interesante, dije. La parte interesante es lo que pasó cuando me enteré. En lugar de disculparse, en lugar de intentar arreglar las cosas. Mi esposa decidió intentar destruirme. Contrató a una abogada, Tina Martínez, que está sentada justo ahí. Para quitarme todo lo que tengo y dejarme sin nada. Tina ya estaba de pie, gritando algo sobre difamación, pero yo seguí hablando. Lo que hace esto realmente fascinante es que la señora Martínez no es una abogada cualquiera. Es alguien con un rencor personal contra mí. Alguien que ha estado esperando 15 años para vengarse de un negocio que salió mal. Alguien que vio la infidelidad de mi esposa como la oportunidad perfecta para terminar lo que empezó hace tantos años. Metí la mano en mi carpeta y saqué una pila de papeles. Tengo aquí documentación que demuestra que la señora Martínez ha estado planeando esto durante meses. Registros bancarios, comunicaciones por correo electrónico. Incluso una grabación de ella diciéndole a mi esposa exactamente cómo ocultar activos durante el proceso de divorcio. Esa última parte era mentira, pero sonaba bien, y la multitud se lo estaba tragando. Pero aquí viene lo mejor, dije, sonriendo ahora. Mientras la señora Martínez estaba ocupada planeando mi destrucción, cometió un pequeño error. Empezó a acostarse con el novio de su clienta. El jadeo de la multitud fue audible. Stephanie se puso blanca como el papel.
Brad parecía que iba a vomitar, y Tina Martínez parecía que quería cometer un homicidio. Así es, amigos. La abogada que se supone que debe proteger los intereses de mi esposa ha estado teniendo su propia aventura con Brad Hoffman. Tengo recibos de hotel, extractos de tarjetas de crédito. Incluso unas preciosas fotografías que un investigador privado tomó el martes pasado por la tarde. Sostuve en alto un sobre Manila. ¿Alguien quiere verlas? Bastardo. Gritó Tina, abalanzándose hacia el kiosco de música. Maldito mentiroso. Pero Gordy estaba allí para interceptarla. Sus grandes manos suaves pero firmes mientras la alejaba del micrófono. Ahora, sé lo que algunos de vosotros estáis pensando, continué. Estáis pensando que todo esto es muy indecoroso, airear los trapos sucios en público así. Y tenéis razón. Es indecoroso. ¿Pero sabéis qué es más indecoroso? Que todo un pueblo le dé la espalda a un hombre porque su esposa decidió engañarle. Que los amigos le abandonen porque el escándalo les incomoda. Que gente que le conoce desde hace 20 años decida de repente que no merece su tiempo. Miré directamente a Tom Bradley, que estaba de pie cerca del fondo de la multitud. Con cara de querer desaparecer. Así que, esto es lo que va a pasar, dije. Voy a darle a este pueblo exactamente lo que se merece. ¿Queríais drama? Lo tenéis. ¿Queríais tomar partido? Bueno, pues ahora ya sabéis cómo son realmente todos los bandos. Le devolví el micrófono al alcalde Davidson y me bajé del kiosco, dejando el caos a mi paso. Stephanie estaba llorando. Brad discutía con alguien de la multitud que le estaba insultando. Y Tina Martínez le gritaba a Gordy que la soltara. Llegué a mitad de camino hacia mi camioneta antes de que Tom Bradley me alcanzara. Jaque, espera, llamó. Te debo una disculpa. Me giré para mirarle. Ah, sí. Me equivoqué al cancelar nuestro contrato. Dejé que el miedo tomara mis decisiones por mí. Sí, lo hiciste. Me gustaría arreglarlo. A todos nosotros nos gustaría. Miré más allá de él y vi a un pequeño grupo de mis antiguos clientes y amigos acercándose. Todos con expresiones de vergüenza y arrepentimiento. Ah, sí. Pregunté. Nos equivocamos, Jaque. Deberíamos haberte apoyado. Asentí lentamente. Sí, deberíais haberlo hecho. Pero no lo hicisteis. Y eso me dice todo lo que necesito saber sobre lo que realmente valía vuestra amistad. Jaque, por favor. No me interesan los amigos de conveniencia, Tom. No me interesan las personas que solo me apoyan cuando les conviene. Tomasteis vuestra decisión cuando las cosas se pusieron difíciles. Ahora, yo tomo la mía. Me subí a mi camioneta y me marché, dejándolos de pie en el aparcamiento. En mi espejo retrovisor, pude ver a la multitud todavía reunida alrededor del kiosco de música. Probablemente discutiendo lo que acababan de presenciar durante años. Cuando llegué a casa, encontré a ella sentada en el porche de mi casa. Con los ojos rojos de llorar. Papá, dijo mientras subía los escalones. Lo siento. Siento mucho todo lo que dije. Me senté a su lado. ¿Lo sientes porque lo decías en serio o porque te han pillado? Se quedó en silencio un largo momento. Ambas cosas, supongo. Estaba enfadada contigo por avergonzar a mamá, pero no sabía lo de lo demás. Lo del abogado y el dinero y todo eso. Tu madre tomó sus decisiones, ella. No fueron culpa mía, y no fueron tuyas. ¿Puedo venir a vivir contigo? Ya no quiero quedarme con mamá. La rodeé con el brazo por los hombros. Ya lo resolveremos. Esa noche, me senté en mi garaje con una cerveza y pensé en lo que había pasado. Había ganado, en cierto modo. Mis enemigos estaban destruidos. Mi reputación estaba restaurada. Y mi hija estaba en casa, donde pertenecía. Pero la victoria había tenido un precio.
Me había convertido exactamente en lo que Stephanie me había llamado, un villano. Alguien que jugaba sucio, que daba golpes bajos. A quien no le importaban los daños colaterales mientras obtuviera su venganza. Lo curioso era que estaba bien con eso. A veces, ser el villano es la única forma de ganar. A veces tienes que estar dispuesto a hacer lo que los héroes no harían. A veces tienes que abrazar la oscuridad para encontrar el camino de vuelta a la luz. Levanté mi cerveza en un brindis simulado a mis enemigos ausentes. Gracias por la lección, le dije al garaje vacío. Ha sido esclarecedor. 3 meses después, el divorcio se finalizó. Stephanie no consiguió nada. El acuerdo prenupcial en el que había insistido hacía 20 años resultó ser blindado. Y su adulterio anuló la mayoría de sus reclamaciones de todos modos. Se mudó a otro estado con lo que quedaba de su dignidad y su cuenta de ahorros. Brad Hoffman se declaró culpable de fraude con tarjeta de crédito y obtuvo 2 años de libertad condicional y una fuerte multa. Y Tina Martínez fue inhabilitada después de que el Colegio de Abogados del Estado investigara su conducta durante nuestro caso. Me quedé con la casa, el garaje y mi hija. Don Bradley y los demás volvieron arrastrándose, ofreciendo disculpas y nuevos contratos. Pero los rechacé a todos. Había aprendido que no necesitaba amigos que solo estuvieran a mi lado cuando era conveniente. Tenía a Gordy. Tenía a Elle. Y tenía la satisfacción de saber que les había ganado a todos en su propio juego. La gente del pueblo todavía cruza la calle cuando me ve venir, pero ya no es por lástima. Es por respeto, y quizás un poco de miedo. Ahora saben que Jake Morrison no es alguien con quien quieras cruzarte. Saben que el mecánico tranquilo que arregla sus coches y se ocupa de sus asuntos es capaz de cosas que nunca imaginaron. Y eso, para mí, está bien. Lo curioso de ser el villano es que, a veces, es la única forma de ganar.